Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una de esas jornadas que quedan en la memoria, una jornada súper volátil, un día en que el humor del mercado, el sentimiento, dio un giro de 180 grados. Y lo más increíble es que no fue por datos económicos, no, fue por una sola frase, que de repente cambió por completo el tablero de juego geopolítico. Y esta fue la frase. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, soltó esto y, bueno, encendió la mecha. Con solo sugerir que el conflicto con Irán llegaba a su fin, desató una reacción en cadena, masiva, casi instantánea, y se sintió en todos los mercados del mundo. Y el efecto fue, miren, un contraste brutal. De un lado el precio del petróleo WTI se desplomaba más de un 10%. Y del otro, las bolsas europeas como el IBEX 35 en España o el DAX en Alemania se disparaban. O sea, dos activos clave moviéndose en direcciones totalmente opuestas, reaccionando a la misma exacta noticia. A esto se lo conoce en la jerga como un rally de alivio. Vamos a ver por qué los inversores pasaron del pánico total al optimismo desbordado en apenas unas horas. Empezaron a comprar acciones como si la paz ya fuese un hecho consumado. Entonces la cosa tuvo dos motores principales. Primero, la señal diplomática, ¿no? Las palabras que venían de la Casa Blanca. Y segundo, una señal económica muy fuerte. La posibilidad de que las grandes potencias inundaran el mercado con sus propias reservas de petróleo para hacer bajar el precio. Imagínense. Esta combinación fue, dinamita pura para el optimismo. El resultado de todo esto fue que las bolsas de Europa y Asia, que son regiones que dependen muchísimo de la energía que importan, tuvieron su mejor día en casi un año. Las ganancias fueron espectaculares en todos los índices importantes. Claro, para estas economías, un petróleo más barato es un alivio directo al bolsillo. Pero, y acá viene lo interesante, Wall Street no se sumó a la fiesta con el mismo entusiasmo, para nada. El S&P 500 se mostró mucho más cauto, se chocó con una resistencia técnica importante y de hecho cerró un poquito a la baja. Esta fue como la primera señal de que, a lo mejor, la historia no era tan simple como parecía. Y es acá donde la trama se complica de verdad. Porque si uno miraba un poquito más allá de los titulares de las acciones, había otros mercados que estaban contando una historia completamente distinta. Una historia de escepticismo, de riesgo. El panorama estaba totalmente partido en dos. Por un lado teníamos el optimismo de la bolsa, ¿no? Impulsado por estas noticias de paz. Pero por el otro, la cruda realidad. Irán diciendo otra cosa y dos de los mercados considerados más inteligentes, el de bonos y el de opciones, apostando justo en la dirección contraria. La respuesta de Irán no se hizo esperar. Fue directa, fue desafiante. Esta declaración era ni más ni menos una amenaza explícita de que el conflicto, lejos de terminar, podía escalar y cortar el suministro de petróleo al mundo. Una narrativa completamente opuesta a la que el mercado de acciones parecía estar ignorando. Y después tenemos al mercado de bonos. A ver, cuando los rendimientos de los bonos suben, como pasó ese día, significa que los inversores están preocupados por la inflación a futuro. O sea, no se estaban creyendo el cuento de que el problema del petróleo ya estaba resuelto. Era una clara señal de advertencia. Y los datos no mienten. Acá vemos cómo los rendimientos de los bonos clave del Tesoro de Estados Unidos subieron. El dinero que invierte a largo plazo, el smart money como le dicen, no estaba compartiendo para nada el optimismo de los operadores de corto plazo. Y por si faltaba algo, el mercado de derivados, que es uno de los más sofisticados, estaba haciendo apuestas masivas a que el petróleo iba a subir, no a bajar. Se pagaron sumas récord por el derecho a comprar petróleo más caro en el futuro. Esto contradecía de frente la narrativa que dominaba el día. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que teníamos un mercado completamente fracturado, distintas partes del mercado apostando a resultados totalmente opuestos. Y esa tensión, esa fractura, creó un escenario técnico súper frágil. Básicamente, se estaba preparando el terreno para el caos. Para entenderlo, tenemos que hablar rapidito de un concepto técnico, gamma negativa. Tratemos de simplificarlo. Es como una condición que convierte al mercado en un amplificador de sonido. Obliga a los grandes jugadores a exagerar los movimientos. Si el mercado sube, tienen que comprar más, empujándolo más arriba. Si cae, se ven forzados a vender, acelerando la caída. Amplifica todo. Y el punto clave es este. El mercado estaba justo en ese estado de gamma negativa. Ya no se trataba de movimientos normales. Cualquier noticia, la que fuera, buena o mala, tenía el potencial de provocar una reacción en cadena exageradísima y caótica. El mercado era como un resorte, comprimido al máximo, listo para saltar con violencia para cualquier lado.
Resumiendo, las acciones ya habían puesto en precio la paz. Pero el VIX, el famoso índice del miedo, seguía alto. Los mercados de bonos y opciones gritaban cuidado, y la propia estructura técnica del mercado casi garantizaba que el próximo movimiento, fuera cual fuera, iba a ser muy brusco. Y así nos quedamos, con la pregunta fundamental que ese día dejó flotando en el aire. El mercado de acciones apostó todo a que el conflicto se resolvía rápido. Pero como vimos, la realidad geopolítica, la financiera, era muchísimo más compleja. La pregunta era, ¿quién tenía razón al final? Solo el tiempo lo iba a decir.